Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que vivimos en el Espíritu. Hay condenación para los que viven en la carne. Vamos, Romanos capítulo 8. Ahora vamos a ver Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Dios nos demanda a vivir en el Espíritu y no en la carne. Jesús murió por nuestros pecados para que ya no vivamos más complaciendo los deseos y los apetitos de la carne, sino que complacer ahora los deseos del Espíritu Santo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, escuchen, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice, las primeras tres manifestaciones de la carne. La palabra de Dios dice adulterio, fornicación, inmundicia. El adulterio es tener relación sexual con una mujer que no es la esposa. La fornicación es tener relaciones antes del casamiento, siendo novios, teniendo relaciones sexuales antes del casamiento. La inmundicia es la masturbación, tanto en el hombre como en la mujer. Estos tres son productos de la carne, y el que está en el Espíritu no puede participar de estas cosas. Sigamos. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El fruto del Espíritu: la paz, la mansedumbre, la templanza, el amor, el dominio propio. Sigamos leyendo en Romanos capítulo 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Estamos hablando fornicación, adulterio, inmundicia y todo lo que es concerniente a la carne. Los que son de la carne piensan esas cosas. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? La mansedumbre, la paz, la templanza, el dominio propio, el amor, la piedad. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Muerte para los que se ocupan de la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Por eso Dios me da vida y me da paz.
A pesar de que pueda haber tormentas, el Señor me da paz en medio de muchas tormentas. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Jesús dijo, el que te golpea en una mejilla, ponerle la otra, que te golpeen. La carne está muerta, no tiene que reaccionar. Si tu carne reacciona, significa que tu carne está viva. Cuidado. Tienes que someter tu carne a la oración, al ayuno, al clamor, a la súplica y poner tu carne bajo la presencia del Espíritu Santo. Cuidado. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores al Espíritu Santo, no a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, van a morir, morirán si viven conforme a la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Por eso someter tu carne en oración, en clamor, en ruego a Dios y ponerlo bajo el poder del Espíritu Santo. Invitar al Espíritu Santo que señoree, que domine, que gobierne, que reine en tu vida, para que vivas en el Espíritu y no en la carne. Tienes que aceptar la transformación del Espíritu Santo en tu vida. El que regenera tu alma pecadora es el Espíritu Santo. El que da la santificación a tu vida es el Espíritu Santo. El que transforma tu alma es el Espíritu Santo. Y si no le damos lugar al Espíritu Santo, permanecemos en la carne. Muchas veces Dios habla y el corazón se endurece, se entumece, fruto de que no están en el Espíritu, están en la carne. Líderes evangélicos en la carne no reciben la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Lo digo bajito para que no se ofendan tanto. Aleluya, gloria a Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No te confundas. No todos los que van a la iglesia son hijos de Dios, sino aquellos solamente que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Romanos 8:14. Grábese en tu corazón y en tu mente. Romanos 8:14, que no todos son hijos de Dios. Los únicos hijos de Dios somos los que vivimos, andamos y obedecemos al Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:14 lo testifica. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos que padecer por la causa de Cristo. Eso es lo que nos da a nosotros el entender que somos hijos de Dios cuando padecemos por Cristo. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Corrupción para los que viven en la carne, vida eterna para los que viven en el Espíritu. Así que la palabra de Dios dice, no nos cansemos, no desmayemos, sigamos adelante, viviendo en el Espíritu, por el Espíritu y con el Espíritu, en el Espíritu Santo.